Cada año, miles de toneladas de bicarbonato de sodio son extraídas y procesadas para abastecer panaderías, hogares y comercios en todo el mundo. Este compuesto versátil, ampliamente utilizado en la medicina, se obtiene mediante un proceso minero y químico altamente controlado para minimizar el riesgo de derrumbes en las minas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el bicarbonato de sodio? Hemos visitado una moderna fábrica de extracción y refinamiento para descubrir todo su proceso de transformación en una variedad de productos. El bicarbonato de sodio tiene una historia fascinante que se remonta a la antigüedad, cuando los egipcios utilizaban un compuesto natural llamado natrón para limpiar y conservar cuerpos en sus rituales de momificación. Sin embargo, fue en 1791 cuando el químico francés Nicolas Leblanc logró sintetizar carbonato de sodio, un paso clave para la creación del bicarbonato. Décadas después, en 1846, los panaderos John Dwight y Austin Church en Estados Unidos refinaron el proceso para producir bicarbonato de sodio en polvo, dando origen a la famosa industria de la levadura química y revolucionando la panadería. Lo más curioso es cómo este polvo blanco pasó de la cocina a prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados lo usaban para tratar quemaduras y purificar agua, lo que impulsó aún más su popularidad. Con el tiempo, la industria cosmética, farmacéutica y del hogar adoptó el bicarbonato en productos de higiene, salud y limpieza, consolidándolo como un ingrediente esencial en millones de hogares en todo el mundo. El bicarbonato de sodio, también llamado hidrógeno carbonato de sodio, es un compuesto versátil con múltiples aplicaciones en la industria y la vida cotidiana. Su obtención puede darse de dos maneras principales: mediante un proceso químico controlado en instalaciones industriales o a través de la extracción de minerales naturales del subsuelo. En el noroeste de Colorado existen grandes depósitos de minerales que se formaron hace millones de años, cuando antiguos lagos se evaporaron, dejando atrás una acumulación de compuestos como el bicarbonato de sodio. Para extraerlo, los operadores de minas utilizan un proceso en el que inyectan salmuera caliente bajo tierra, lo que permite disolver el bicarbonato y facilitar su recuperación. Dentro de las minas subterráneas, los operarios trabajan en turnos continuos para monitorear, las 24 horas del día, los sistemas de inyección de salmuera y el proceso de bombeo del mineral. Su labor es fundamental para garantizar que la extracción de la trona se realice de manera eficiente y sin interrupciones, ya que cualquier error en la inyección, presión o temperatura de la salmuera podría afectar la disolución del mineral y generar pérdidas económicas millonarias. Además de la complejidad técnica de su trabajo, estos operarios deben enfrentarse a condiciones extremas dentro de la mina. Las temperaturas en el subsuelo pueden oscilar entre los 50 grados Celsius, debido al calor geotérmico y al funcionamiento constante de la maquinaria pesada. A pesar de los sistemas de ventilación instalados para disipar el calor y renovar el aire, el ambiente sigue siendo caluroso y con altos niveles de humedad, lo que aumenta la fatiga y la exigencia física del trabajo. Sumando a esto, los trabajadores enfrentan riesgos propios de la minería subterránea, como derrumbes o colapsos en los túneles. Aunque las minas cuentan con refuerzos y sistemas de monitoreo, cualquier falla en la estructura puede poner en peligro su seguridad. Por eso, deben seguir protocolos estrictos y mantenerse en contacto constante con los equipos de supervisión en la superficie. La salmuera, ahora con una mayor concentración de bicarbonato de sodio, es transportada a una planta de procesamiento ubicada a 2 kilómetros de distancia. Después, la salmuera se almacena en un tanque de retención al aire libre, desde donde fluye a través de un sistema de tuberías hasta la instalación de procesamiento. En el interior, un técnico analiza una muestra de líquido para verificar que el nivel de bicarbonato de sodio sea el adecuado. A continuación, la salmuera se dirige a una serie de tanques de enfriamiento, donde es sometida a un proceso de reducción gradual de temperatura mediante intercambiadores de calor. A medida que la temperatura desciende de forma controlada, los cristales de bicarbonato de sodio comienzan a formarse dentro del líquido. Este enfriamiento progresivo favorece el crecimiento de los cristales, permitiendo que se desarrollen gránulos de mayor tamaño y densidad, lo que facilita su posterior separación y recolección en las siguientes etapas del procesamiento. Los cristales se depositan en el fondo del último tanque, formando una mezcla de salmuera y cristales. Esta mezcla es bombeada hacia un dispositivo llamado hidrociclón. Dentro del hidrociclón, la salmuera gira rápidamente a través del centro, mientras que los cristales, debido a su mayor densidad, se desplazan hacia los lados y se hunden en la parte inferior del equipo. Como resultado,
se obtiene una suspensión de bicarbonato de sodio con una textura similar a la del merengue. En este punto del proceso, la suspensión contiene aproximadamente un 40% de bicarbonato de sodio. Al terminar el proceso, se ha eliminado una gran cantidad de agua, pero la deshidratación aún no ha finalizado. A medida que el proceso continúa, el sistema recupera el líquido utilizado y lo reintroduce en la mina para disolver más minerales. A continuación, la mezcla espesa pasa por un proceso adicional de centrifugación, esta vez en una centrífuga que elimina una mayor cantidad de agua. Como resultado, la mezcla espesa se convierte en una sustancia conocida como torta húmeda, la cual contiene un 95% de bicarbonato de sodio. Después, la pasta húmeda pasa a un mezclador, donde se incorpora bicarbonato de sodio en polvo. Este polvo seco ayuda a reducir el contenido de humedad hasta un 3%. Luego, la pasta húmeda pasa rápidamente a través de una secadora, donde se elimina la humedad residual, dejando como resultado bicarbonato de sodio puro. El bicarbonato de sodio es transportado a un sistema de tamizado compuesto por 3 niveles de tamices vibratorios. A medida que atraviesa cada nivel, las vibraciones constantes agitan el material, facilitando la clasificación de las partículas según su tamaño. Las partículas más finas atraviesan rápidamente las mallas, mientras que las más grandes permanecen en los niveles superiores hasta alcanzar la separación deseada. Para la prueba de calidad de este polvo versátil, un técnico disuelve una porción de bicarbonato de sodio en agua. Luego, añade 12 mililitros de ácido sulfúrico para neutralizarlo, lo que le permite medir su nivel de pureza. Además, también se coloca los diferentes grados de bicarbonato de sodio en un dispositivo de cribado vibratorio, el cual agita los gránulos para que pasen a través de perforaciones específicas, asegurando que los cristales hayan sido clasificados correctamente según su tamaño. Una vez que todos los lotes han sido aprobados en el laboratorio, el bicarbonato de sodio está listo para salir al mercado. Para su empaquetado, un brazo robótico recoge la bolsa y la traslada a una estación de llenado, donde se coloca sobre una balanza. A medida que la bolsa se llena con bicarbonato de sodio, una balanza de precisión monitorea continuamente su peso. Cuando la carga alcanza aproximadamente los 25 kilogramos, el sistema activa un mecanismo automático que cierra la boquilla de llenado para garantizar que no se exceda la cantidad establecida. Estas bolsas, una vez selladas, están destinadas a panaderías comerciales y a empresas que requieren un suministro constante de bicarbonato de sodio para sus operaciones diarias. Escribe en los comentarios si alguna vez has usado bicarbonato de sodio y para qué lo utilizaste. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le puede interesar.